tenemos un tema muy, muy interesante. Un tema por demás cotidiano, un tema súper diagnosticado, pero lamentablemente, generalmente mal diagnosticado y en consecuencia muy maltratado. Estamos hablando o vamos a hablar acerca de la fiebre tifoidea, de la tifoidea, ¿sí? De la salmonelosis famosa por ahí, que pues de repente usted en casita le duele la cabeza, como que tiene revuelta la panza, y pues decide ir con el médico. Y el médico le dice, pues vamos a mandarle a hacer estudios de laboratorio, hágase por ahí unas reacciones febriles, y pues sus reacciones febriles salen positivas. Y entonces, pues le damos tratamiento. ¿Esto es correcto? Bueno, a lo largo de esta hora vamos a decirles por qué no es correcto eso que les acabo de mencionar. Va a estar con nosotros el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, que es el titular del programa, viene ya en camino por ahí, tuvo un pequeño problema con las sábanas de su cama, no lo dejaban salir, pero después de un round ya viene corriendo por ahí. Bueno, vamos a empezar con la definición. Siempre es importante definir qué es la fiebre tifoidea. Bueno, la fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica, es decir, una enfermedad que puede afectar pues prácticamente todos los órganos del cuerpo. Aquí viene el punto importante, febril, es decir, que cursa con fiebre, aguda, de origen entérico, es decir, de la pancita gastrointestinal, por así decirlo, que se transmite entre humanos, esto es importantísimo, secundaria a la infección por la Salmonella typhi, aunque ocasionalmente puede ser originada por otros tipos de salmonela, como la Paratyphia, la Scott Mulleri o la Hirschfeldi, antes llamada Paratyphi. Cursa habitualmente con afectación sistémica, pero en ocasiones puede originar complicaciones muy, pero muy, muy graves. Algo que se preguntarán en casita es que si es lo mismo la tifoidea, la salmonelosis, el proteus y la brucelosis. ¿Y por qué no los preguntamos? Porque por ahí hay una prueba, ¿sí? Ya la acabo de comentar hace ratito, la de reacciones febriles, donde aparecen estos tres, estas tres cosas, estas cuatro cosas, y para nosotros pareciera que es lo mismo porque prácticamente nos dan el mismo tratamiento, ¿no? Vamos y dicen, no, pues usted tiene Proteus positivo, vamos a darle tal tratamiento. Usted tiene, no, pues salió positivo para Bruselas, salió positivo para tifoidea, salió positivo para salmonelosis. Pero bueno, ¿es lo mismo? Bueno, la fiebre tifoidea está ocasionada, como bien decía yo, por bacterias del género Salmonella. ¿Por qué? Por lo que efectivamente es prácticamente un sinónimo de la fiebre tifoidea. Entonces, salmonelosis y fiebre tifoidea, pues prácticamente es lo mismo. Pero al hablar de Proteus, ahí en su estudio de laboratorio viene Proteus o X19, ahí estamos hablando del antígeno de la bacteria. Recuerden que nuestro cuerpo, ¿sí? Hay algo que se llama antígeno anticuerpo, ¿sí? Cuando entra, ahorita mucha gente se debe estar más familiarizada con ese término por el COVID, ¿sí? Cuando el COVID nos ataca, ¿sí? Vamos a tener en nuestro cuerpo muchos antígenos, es como la respuesta inmediata de la enfermedad. Y cuando mi cuerpo ya salió de la enfermedad y ya aprendió a defenderse de esa enfermedad, presenta anticuerpos, ¿vale? El antígeno es como las primeras defensas, como la presentación de la enfermedad, y el anticuerpo es la defensa ya que tenemos contra esa enfermedad, es lo que hacen las vacunas, ¿sí? Nos presentan un antígeno para que nosotros hagamos una defensa específica que se llama anticuerpos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Proteus,
Ah, caray, ya nos cortaron muy pronto, hombre. Vamos a un corte comercial, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo. Bienvenido, Bueno, doctor. Ya está con nosotros el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. ¿Ganó la batalla o no la ganó, no, doctor? sí, me costó trabajo, pero aquí estamos. El deber llama. Sí, es difícil. No, hay compromisos desde temprano y pues tenemos que cumplirlo, pero una disculpa al público porque la radio y redes sociales a veces nos lleva el tiempo y cuando nos pasamos del tiempo acostumbrado es justo pedir una disculpa. No, y Y hoy, no, fíjese, mire todos los cortes que nos pasaron. Vamos a estar cortando cada 10 minutos en caray, radio. Bueno, eso es bueno, eso es significa bueno. que hay Sí, patrocinio y recuerden que la radio vive de patrocinio, ¿sí? y los Así que, invitamos a que se acerquen a claro, nosotros. se acerquen a nosotros para, pues, patrocinar este espacio, ¿no? Un espacio consentido de la familia donde estamos aquí solo para informar. Y como platicaba yo, doctor, antes de que usted llegara, ya nos venía escuchando usted por radio, Así es. hablar de tifoidea, de salmonelosis, es uno de los diagnósticos más comunes que existen, ¿no? Y como lo dijiste, es más erróneo y más utilizados esas pruebas de diagnósticas, mal tratamientos y pues hay muchas enfermedades febriles en esta temporada que nuestros abuelos le llaman temporada canicular. Es una temporada en la cual la temperatura se eleva demasiado y por lo tanto también hay constante lluvia y esta humedad también que genera, pues favorece la aparición de ciertos vectores. De eso es lo que vamos a hablar, de lo que podemos hacer un diagnóstico diferencial también de la salmonelosis o tifoidea o fiebre tifoidea, que es lo mismo. Estamos hablando acerca si es lo mismo fiebre tifoidea, salmonelosis, proteus, brucela. Bueno, ya dijimos que sinónimo, fiebre tifoidea es salmonelosis, pero proteus, cuando nosotros encontramos o sale positivo proteus o X19 en esas reacciones febriles que se toman, la realidad es que no es una forma indirecta. La realidad es que no es de nuestro interés, no es de nuestro interés el proteus, sino es una forma indirecta de detectar una enfermedad por algo que se llama riquezia, ¿sí? Una enfermedad llamada rickettsiosis, que es una enfermedad transmitida por vectores como las pulgas, las garrapatas, los piojos, los ácaros, ¿sí? Cuando hay un resultado positivo en las reacciones febriles para proteus, siempre deben considerarse los síntomas. Importantísimo, la zona geográfica. Afortunadamente nosotros estamos fuera de la zona geográfica de riesgo. En nuestra zona no hay riqueciosis, ¿sí? Así que eso es muy importante. ¿Y cuándo lo sospecharíamos? Bueno, si nos fuimos de visita a alguno de los estados que tienen riqueza. En el norte es muy En frecuente. Estados Unidos, por eso se llama la Estados Unidos, enfermedad de las la rocallosas. enfermedad de las rocallosas, efectivamente. Supongamos que nos fuimos a las rocallosas de vacaciones o que nos fuimos al norte del país y nos picó una garrapata, ¿no? Y entonces tenemos fiebre elevada, ataque al estado general, nos salen ronchas, dolor de cabeza, tenemos afección de los bronquios, se nos chilla el pecho, problemas del corazón con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Tenemos sangrados por todos los niveles, confusión mental, estupor. Entonces sí, podemos decir que esto puede ser positivo. Ojo, vuelvo a repetir, es importantísimo. Yo le comento mucho a los papás con esta parte de las reacciones febriles y vamos a tocar el tema de reacciones prefebriles en específico más adelante. Pero si se da cuenta, ya vimos salmonela, les acabo de decir, con fiebre tifoidea es igual y en la definición dije fiebre. Tiene que tener fiebre. Ahora, esta enfermedad, que es una enfermedad grave realmente, tiene que tener mucha fiebre y el paciente tiene que estar muy mal. Entonces, ¿cuántos proteus les diagnostican positivos y les dan antibiótico porque les duele la cabeza, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con el diagnóstico clínico. Entonces, una prueba positiva no significa que tengamos la enfermedad. Algo que tenemos que recordar es que nosotros no tratamos resultados de laboratorio, tratamos pacientes y eso es muy importante. Yo le digo a los papás a veces cuando llegan con una prueba de reacción febril positiva, pero nunca tuvieron fiebre. Les digo, hacer una prueba de reacción febril sin fiebre es como hacerle una prueba de embarazo a su esposo.
Si sale positiva, ¿su esposo está embarazado? No, me dice, no, pues efectivamente no. ¿Por qué? Porque no cumple los criterios. Y el criterio sería ser una mujer en edad reproductiva para poder estar embarazada. Entonces un hombre no puede estar embarazado. Entonces una reacción febril positiva, pero sin fiebre, no tiene ningún valor Hay diagnóstico. ciertos parámetros en esta prueba también que nos piden los químicos. Una de ellas es que el paciente curse con este cuadro febril. Por eso la enfermedad, perdón, por eso la prueba se llama reacciones febriles. El término febril significa fiebre y por lo menos deben de haber 72 horas con fiebre. El paciente llevar 3 días con fiebre sin tratamiento antimicrobiano para que así sea más o menos una prueba confiable y tenemos que apoyarnos con otros estudios de laboratorio. Pero lo más importante, lo que menciona el doctor Castañón, es la clínica. Nuestro reconocimiento al paciente, el interrogatorio, la exploración, y en base a eso muchas veces nos apoyamos, no siempre en las reacciones febriles. Y hay otros estudios más específicos para llegar a un buen diagnóstico. Adelante, doctor Castañón. Y continuando con esto, si son sinónimos, por ahí aparece la brucela también Sí, dentro de las también. reacciones febriles y también hacemos un diagnóstico exagerado de esta enfermedad. Bueno, ¿qué es la brucelosis? Es una enfermedad producida por una bacteria del género Brucella. Es una zoonosis. ¿Qué significa esto? Que se transmite de los animales al humano, ¿sí? Y no de humano a humano. ¿Cómo se puede transmitir esto? Pues con la ingestión de leche bronca no pasteurizada, sus derivados, queso es el La leche principal, cruda, que es lo que más es nos gusta, el queso fresco, la cuajada, el queso de hebra, muchas veces no llevan una pasteurización. O sea, no se hierve la leche ni se enfría. así como el contacto con animales infectados o los productos de los animales, heces, orina, los fetos, la placenta. Es más común en los rastros, esto Ah, se da más común en la matanza del animal. así es. Entonces, ¿cómo se va a presentar la brucela? Una enfermedad febril de inicio súbito, febril, es decir, Calentura. que tiene calentura, que tiene fiebre, sudoración, siempre de predominio nocturno, muchos dolores de las articulaciones, de los huesos, de las coyunturas, pero sin estar hinchadas. Duelen sin estar hinchadas, ¿no? Dolores de los músculos, también puede ser asintomáticas, pero las reacciones febriles no son útiles para diagnosticar brucelosis. La primera prueba a solicitar ante la sospecha de esto es una prueba que se llama Rosa de Bengala, que obviamente tiene que, si sale positiva la Rosa de Bengala, no significa también que es positiva, solo que es sospechosa y tomamos algunas otras pruebas más. Por eso nos basamos en el cuadro clínico, o sea, para ver si es negativo, pero el paciente tiene la misma sintomatología que pensamos, que es muy característica en la fiebre de la brucela. A esta fiebre le llamamos fiebre ondulante o fiebre en Q, porque tiene un periodo de 4 días. Hay días en que no hay fiebre y 2 días que sí, y eso es muy común en ellos. Y los síntomas que dijo el doctor Castañón, que son gastrointestinales principalmente por la ingesta de leche bronca o leche cruda, que se utiliza para la elaboración de los derivados de la leche, como es el queso. Más o menos tras un periodo de incubación habitual que oscila entre 7 a 14 días, habitual, perdón, entre 7 y 14 días, pero que puede oscilar entre 6 y 30, se desarrolla la enfermedad bajo formas clínicas diversas y de muy distinta gravedad, aunque sin manifestaciones específicas, lo que dificulta, como decía el doctor, la diferenciación de otras enfermedades Así es. febriles, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la forma clásica de fiebre tifoidea en niños? ¿Sí? Es de modo insinuoso, ¿eh? El periodo de estado es muy prolongado en ausencia de tratamiento. Incluye en los niños si es grave, sobre todo en niños menores de 2 años. ¿Sí? Fiebre alta de predominio vespertino. O sea, por las tardes. Exacto, fiebre por las tardes. Y alta estamos hablando arriba de 39 grados centígrados generalmente. Las normas oficiales mexicanas dicen que para sospechar de fiebre tifoidea tenemos que tener fiebre mayor a 39 grados por más de 72 horas continuas. Esto es muy importante. Ese sería el primer criterio, tener fiebre muy elevada y por más de 72 horas. Los niños también tienen dolor de cabeza, no quieren comer, están mal, es un niño que está botado, está triste, le duele mucho la panza, puede tener estreñimiento, pero
también puede tener una diarrea severa, generalmente verdosa, como si como fuera chícharos. una sopa de chícharos, más o menos. La lengua va a estar sucia por la deshidratación, saburral, toda llena de una capa blanquecina. Pueden aparecer úlceras, O llagas, llaguitas llagas. en el paladar, ¿sí? Bradicardia, es ¿Qué es decir, eso, doctor? ¿Qué es que la bradicardia? frecuencia del corazón está más baja de lo normal, ¿sí? Aún con fiebre. Lo normal es que cuando a nosotros nos da calentura, el corazón se nos acelera. Bueno, la mayoría de niños, porque esto no es frecuente en adultos, solo en niños, presentan latidos del corazón más lentos de lo habitual, a pesar de tener fiebre. Hay algo muy importante que usted acaba de mencionar, la fiebre, y ese es el tema, fiebre, fiebre, fiebre tifoidea. Todo padre de familia se alarma cuando tiene un niño temperatura elevada. Un niño a esa edad puede llegar a convulsionar, que es la preocupación más grande de todo padre de familia al tener un niño con fiebre. Sí, claro, todo niño entre los 6 meses de edad y los 6 años, para fines que se nos quede muy grabado, decimos el número diabólico, el 66, ¿no? S- Entre 6 meses y los 6 años de edad, cualquier niño puede convulsionar por fiebre. Siempre y Puede cuando... llegar a ser grave esa fiebre mal No, no, controlada. no, para nada. La fiebre no es grave, la crisis convulsiva febril no es grave en lo absoluto. Pu- Pero, ojo, aquí en este caso específico, si realmente un niño tiene salmonelosis, si realmente un niño tiene fiebre tifoidea, tiene muchas complicaciones, ¿eh? Si de verdad tiene fiebre tifoidea, estos niños pueden hacer meningitis, es decir, el cerebro se puede inflamar, se puede infectar por esta Y ahí bacteria sí puede llegar a y ahí convulsionar. puede convulsionar. Y ojo, no está convulsionado por la fiebre, está convulsionado por la infección que tiene el cerebro secundaria de esta bacteria, ¿no? Muy Sí. bien. Entonces es importante, sobre todo en niños pequeñitos, en los niños que menores de 2 años o en los que apenas están yendo al kinder, en ellos puede ser muy grave la enfermedad. Es decir, puede agravarse y llevarse una diarrea severa, una infección que circule por la sangre muy grande, como decía, que puede llegar a tener afectación cerebral. Y si esto es así, entre la segunda y tercera de semana, vienen datos más graves, sangrados por la nariz, el niño está delirando, se empieza a afectar el hígado, ¿sí? Hay un dato muy característico cuando esto es, que salen ronchas en todo el cuerpo, se llama roceola tífica. ¿Qué es de cierto que ustedes en la exploración muchas veces encuentran un hígado y un vaso crecido? Sí, es muy frecuente y no solo en esta enfermedad, sino en cualquier enfermedad infecciosa grave, el hígado y el vaso de los niños responde muy rápidamente y crece. Eso es muy, ¿E- muy común. ¿Es grave, doctor? Bueno, va a depender de cuál sea la causa. Normalmente se trata la causa, no se trata la inflamación del hígado y del vaso como tal, sino lo que lo está ocasionando y dependiendo de la enfermedad, porque puede ser algo, no sé, una neumonía, por ejemplo, me puede dar crecimiento de hígado y de vaso, pero también el VIH me puede dar crecimiento de hígado y de vaso, el cáncer me puede dar crecimiento de hígado y vaso. Entonces, va a depender mucho de la enfermedad que lo esté ocasionando, que consideraremos si es grave o no. Pero generalmente infecciones de moderadas a severas son las que pueden causarme ese crecimiento, ¿no? Entonces también puede haber neumonía, puede haber problemas del corazón, puede haber eh, síndrome hemofagocítico, es decir, un niño que de repente sus glóbulos de la sangre empiezan a mermar, ¿no? Como si se comportara como una leucemia, por Muy bien. ejemplo. ¿Empiezan en este caso a incrementarse o a haber destrucción de estas células? Destrucción, destrucción. Muy bien. Aquí pueden pasar las dos cosas. Se puede ir para arriba o se puede ir para abajo, pero este síndrome es que se va para abajo, ¿no? Y obviamente sin tratamiento, entre un 10 y 20% de los niños pueden fallecer, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando que realmente esto no es algo frecuente, Afortunadamente. afortunadamente, ¿no? ¿Cuántos de los papás que me han llegado hace como año y medio, subí un meme allá a mi página de internet porque llegó una abuelita con una reacción febril positiva, ¿no? Con un niño, un muchacho de 11 años, ¿no? Entonces normalmente les pregunto, o sea, ¿qué tiene? No es que traiga una... Sí, yo no, quiero saber qué tiene, o sea, su paciente qué tiene, qué le duele, qué le pasa. No es que tengo una prueba de laboratorio que dice que tiene tifoidea.
a ver, necesito que me diga qué tiene, qué síntomas. No, no tiene nada. ¿Es sano? Sí, es sano, pero ya van 3 veces que le dan tratamiento y sigue apareciendo esa bacteria. Entonces le expliqué que pues no necesariamente eso significa que es positivo, para nada. No tiene ninguna sintomología, es un niño sano y no le voy a dar nada. Pues me fueron a quemar, ¿no? En unos grupos que yo era un charlatán. ¿Por qué? Con una prueba positiva de reacciones febriles no le di tratamiento a un niño. Eso es muy importante. Un alto porcentaje de papás que llegan con pruebas positivas de estas de reacciones febriles, sus hijos no tienen nada, están sanos o tienen Así otros es. síntomas, pero nunca tuvieron fiebre. Entonces, este es el punto cardinal, ¿vale? ¿Qué le parece si después del corte dilucidamos más sobre este tema de las falsas positivas y No, las falsas nos vamos a la negativas? sintomatología con Nos vamos. adultos mejor, ¿sale? Ok, 11 de la mañana con 30 minutos estás en el programa Pregúntale a tu médico. Regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información. De verdad, de verdad, de verdad, que uno de los responsables de la resistencia bacteriana, es decir, eh, cada antibiótico tiene una función, ¿sí? Supongamos, supongamos que existen 100 bacterias. Cuando salió la penicilina, la penicilina se le daba a esas 100 bacterias, es un ejemplo, o sea, no es literal. Eh, Se morían las 100 bacterias. Conforme fue pasando el tiempo, ya no se morían 100 bacterias con la penicilina, se morían 50. En la actualidad se mueren como 5 bacterias con la penicilina. Eso se llama resistencia a los antibióticos. ¿Y por qué se ha generado esa resistencia a los antibióticos? Por emplearlos de mala manera. Las bacterias, al igual que nosotros, quieren sobrevivir. Son seres vivos que intentan reproducirse, intentan tener hijos, nietos, bisnietos, tener un futuro y buscan las maneras de librar los antibióticos. Y cuando yo doy un antibiótico muy mal empleado, por ejemplo en niños, debemos de saber que hasta el 90-95% de las enfermedades en niños menores de 2 años son virales. Es decir, que solo una de cada 20 veces que su bebé vaya al pediatra o lleve usted a su hijo al médico siendo un niño, solo una de cada 20 debe recibir antibióticos. Pero si su hijo está recibiendo antibióticos cada vez que va, hay que cambiar de médico urgentemente porque no es normal, ¿sí? No es normal. Y esto lo que va generando es que estamos dando antibióticos no necesarios que van generando esa resistencia que les acabo de comentar. Y ojalá fuera resistencia solo a las penicilinas. No, tenemos una gama de antibióticos grandísimos, cada vez más potentes y más específicos, para que en cuestión de 2 o 3 años ya se volvieron resistentes. ¿Y qué va a pasar? Busquen en internet quienes tengan la oportunidad, resistencia a los antibióticos, y es una de las preocupaciones más grandes que tiene la Organización Mundial de la Salud, porque dentro de poco no tendremos antibióticos que ponerle cuando usted de verdad esté grave. Y esto es secundario a unos malos tratamientos. Desafortunadamente, seguimos creyendo que antibiótico es sinónimo de antibiótico y es que fiebre es sinónimo de antibiótico y eso no es así. Doctor, en adultos, ¿cuál es la sintomatología clásica que presenta el paciente el adulto? Sí, tiene usted toda la razón. A veces tenemos que tener cuidado en la alimentación, como usted lo mencionó. Un mole, un consomé, una barbacoa. En esta temporada, como yo mencionaba, que las temperaturas están altas y existe mucha humedad, hay veces los alimentos entran en descomposición y la manera en que la salmonela penetra en nuestro organismo es a través de la boca, no hay otra vía. Se piensa que hay a través de los fluidos seminales, como en el semen y en el fluido vaginal, eh, pero la característica principal es la vía oral, o sea, a través de los alimentos que están mal cocidos, que no se les dio la suficiente limpieza con germicidas, o sea, lavarlos bien, sobre todo las frutas y las verduras, que se tienen que limpiar muy bien con desinfectantes a base de nitrato de plata o bien con cloro. El paciente va a empezar con un cuadro clínico a veces insidioso, puede tener la salmonela y no presentar sintomatología, o sea, nosotros lo llamamos asintomático, pero también puede llegar a presentar cuadros desde muy leves hasta severos. Muchas veces hasta es motivo, como dicen, de confusión. ¿Cuántos, como nos los comenta el doctor Castañón, no nos vamos
a los laboratoriales, sin hacer un cuadro clínico, sin explorar al paciente. ¿Y cuántos embarazos han sido diagnosticados Como como tifoidea. tifoidea? ¿Cuántos? Hasta yo los he cometido. Con mi cuñadita le dije que tenía tifoidea, una tifoidea de 9 meses vino a ser el resultado. Hubo otro caso, fíjate, la experiencia te enseña a saber diferenciar bien, una señora que ya estaba operado su esposo, y ella seguía con náuseas y vómitos y pues hice un lado el diagnóstico de salmonelosis. Le dije, no, es salmonelosis, perdón, por el cuadro clínico que presentaba. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que estaba embarazada. Afortunadamente, pues de esos que no hay un método de planificación efectivo. Era hijo del esposo, o sea, no había broncas, pero era una salmonelosis para mí, porque ya había el antecedente de que ya había planificación familiar. Entonces hay que tomar en cuenta esta situación. El cuadro más común que se presenta es el dolor de cabeza intenso, una cefalea o dolor de cabeza que nosotros los médicos le llamamos universal. Es un dolor de cabeza intenso, dolor de las articulaciones o de las coyunturas, como le llamamos comúnmente, sin haber procesos inflamatorios en los dedos, en las muñecas o en los codos, en las rodillas. Puede haber náuseas, puede haber vómito, todo lo contrario, diarreas, y en los casos graves, como usted lo mencionó, puede haber también complicaciones como existen en los niños. Puede haber cuadros de meningitis, meningitis por salmonela, puede haber neumonía por salmonela, y que si no llevan un tratamiento específico se puede agravar. Sí hay tratamiento, pero la mejor medida, lo vamos a dar más adelante, las medidas preventivas, es la higiene, el lavado correcto de los alimentos y la buena ebullición o hervir bien los alimentos, sobre todo en esta temporada. Más no está toda la temporada canicular, que es donde hay más cuadros de vectores que pueden propiciar esta enfermedad, porque acuérdate que también los vectores llevan la enfermedad. Claro. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo se hace realmente el diagnóstico de fiebre tifoidea? Bueno, el diagnóstico de fiebre tifoidea realmente es complejo, no es tan sencillo como tomar una prueba de reacciones febriles, porque no hay una sintomatología patognomónica. ¿Qué significa patognomónico? Patognomónico es tiro seguro. Tiene este síntoma, es la enfermedad. No Así hay de es. otra, ¿no? Sí, ¿Sí? Escuchamos tal ruido, es esta enfermedad. Vemos tal mancha, es esta así enfermedad. es. Así le llamamos patognomónico. Es decir, que es característico, es exclusivo solo de esa enfermedad. Las reacciones febriles no tienen síntomas patognomónicos, ¿sí? Así que el diagnóstico de fiebre tifoidea puede efectuarse solo mediante dos tipos de pruebas: aislando a la Salmonella tifi o detectando su ADN mediante cultivo o la famosa reacción en cadena de polimerasa, que se ha hecho muy famoso por el COVID, ¿no? Cuando hacemos la prueba de PCR y buscamos las partículas de COVID, bueno, lo mismo hacemos aquí con la salmonela. De los cultivos que se toman, el más importante, el que es más efectivo, es el mielocultivo. Es de cuando le sacamos, le hacemos la raquia a los pacientes y le sacamos el líquido cefalorraquídeo, ese líquido que baña al cerebro, lo alimenta, que baña al cerebro, un líquido que circula por ahí y que se saca cuando se hace la raquia. Es el ideal para hacer este diagnóstico, O ¿no? sea, es El una miel, punción en la médula, en la espalda. exactamente. Y el hemocultivo, es decir, sacar un poco de sangre y cultivarla, es útil si se toma en la primera semana de evolución del paciente sin que tenga antibióticos. Pues si tiene antibióticos, ya bailó, ya no es Ya adecuado, no. ¿no? Y a partir de la segunda semana es de utilidad cultivar la orina y la popó. Y esto nos va a dar el resultado, sobre todo en pacientes que no tengan tratamiento. Hay otro estudio que se llama inmunofluorescencia, donde se le pone una pintura especial para que sea luminiscente como las luciérnagas, ¿no? Ujú. Para que esto pinte. Es una prueba útil para iniciar rápidamente el tratamiento. Vamos a hacer un corte, 11 de la mañana con 40 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 Radio Mina la Expresión y en redes sociales a través de Mina Médica. Un corte y regresamos, 11:40. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan la información, ¿sí? Ya sea ahorita o si nos ven diferido, por favor compartan la información para que pues sigamos transmitiendo, ¿no? Lo que nos motiva a estar aquí
es la cantidad de veces compartidas que tienen pues estos programas en redes sociales y por supuesto los radioescuchas. Desafortunadamente no podemos hacer una medición de radioescuchas, eso es complejo, hay que pagar, pero en cambio las redes sociales sí nos dan muy rápido, podemos ver todos los días qué tantas personas nos ven o nos escuchan, ¿no? Y eso siempre va a ser pues bueno para nosotros saber que nos escucha. En el momento que nadie nos escuche, pues ya no vamos a estar por aquí, Aquí, ¿no? así es. Pero afortunadamente hay mucha audiencia que nos sigue a través de las redes sociales y eso es muy importante. Y por favor hagan sus preguntas. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Estamos aquí para resolver cada una de sus dudas. Regresamos. Desafortunadamente, como lo he mencionado y lo vuelvo a repetir, es un diagnóstico exagerado, ¿sí? Exagerado. Como bien dice, ¿cuántas mujeres embarazadas han tenido salmonela, ¿no? O sea, Ándale. llega con náusea, dolor de cabeza. Salmonela, vámonos, reacción febril, está positiva. Y entonces, vámonos a Ah, darle antibióticos, ¿no? así Y es. ahí está, dentro de 9 meses la salmonelota pesó Ah, 3,5 kilos, midió 50 centímetros, y tuvo un llora nalga de 8 o 9. y se lleva media quincena en pañales, ¿no? Y en cuidado. Vamos, en un segundito regresamos a la radio, vamos a hablar de las famosas reacciones febriles en específico. Vamos a dar una pequeña, pues, interpretación de esto, ¿no? Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Renomina de la Expresión, el 95.3 de FM. Bueno, ¿qué son las famosas reacciones febriles? Vamos a hablar acerca ya específico. Pues son unas pruebas de laboratorio que se solicitan desafortunadamente con mucha frecuencia en el país. Es más, se incluye dentro de los paquetes de muchos laboratorios, ¿no? De esos como cuando vas a los restaurantes de comida rápida o al cine. Por 10 pesos más le doy un refresco grande, ¿no? Aquí por 20 pesos más le hacemos una reacción febril. Por tantos pesos más, y pues la gente, estamos acostumbrados a esto, ¿no? 20 pesos y no nada, lo doble palomita, no, pues échemelo, ¿no? Si la O el palomita, 3x2. si la palomita me costó 80 pesos y por 20 me la van a duplicar, pues échenmela, ¿no? Sin embargo, esta es una muy mala decisión. Los estudios de laboratorio siempre deben de ser indicados por un médico, no ustedes llegar para ahorrar según llegar con un estudio de laboratorio, porque eso puede hacer que se tomen malas decisiones. Bueno, son un conjunto de pruebas que, como su nombre lo indica, se utiliza para diagnosticar enfermedades que cursan con fiebre. Reacción febril. Febril viene de fiebre, de calentura, ¿sí? Es una prueba para detectar enfermedades que cursan con calentura, ¿sí? Son unas pruebas que han que han caído en desuso en prácticamente casi todo el mundo, a excepción de los países amolados como el nuestro, que se sigue utilizando por la facilidad, por lo económico que tiene esta prueba, ¿sí? Pero el valor diagnóstico es muy pobre, inclusive a veces nulo. Más o menos para que se den cuenta del tiempo que tienen estas pruebas, ¿sí? Por ejemplo, la reacción de Widal, que es con la que se ven los anticuerpos que viene ahí en su reacción febril que dice tífico O y tífico H. Esta prueba se inventó en 1896. Ya hace 2 siglos. 1896. Seguimos utilizando una prueba de 1896. Imagínense, pues, ni siquiera habíamos nacido, no hay nadie en vivo que haya nacido en esa fecha, ¿sí? Nadie. La seguimos utilizando. Son pruebas poco confiables que tienen poca sensibilidad y especificidad. Es decir, dan muchos resultados falsos positivos y muchos resultados falsos negativos. ¿Qué significa esto? No es específico. Si usted cursa con dengue a lo mejor y se toma una reacción febril, puede salir positiva. Si usted está tomando algún medicamento que tenga esteroides, puede salir positivo. Si usted está tomando algún antibiótico, puede salir positivo, ¿sí? Si usted tiene alguna enfermedad pulmonar, alguna enfermedad cardíaca, puede salir positivo. Hay muchísimas otras cosas que me pueden dar positivo. Entonces, tengamos mucho cuidado porque dan muchos falsos positivos.
¿sí? Es decir, que una persona totalmente sana puede dar positivo y una persona enferma puede dar negativo. Hay algo que mencionas en esto, disculpa, ahorita sigues con este tema. La gente se va insatisfecha cuando tú no le das un antibiótico. Dicen que eres un mal médico y mejor recurren a otro doctor. Yo sí les digo, esto no es muy confiable y por lo tanto para mí no te voy a dar antibióticos. El paciente se siente defraudado por parte del médico, pero como usted lo menciona, para eso están estos programas, para dilucidar las dudas y externar lo que nosotros damos con profesionalismo. Así es, doctor. Entonces, desafortunadamente en nuestro país, en nuestra región, ¿para qué se usan estas pruebas? Me duele la cabeza, me siento mareado, vamos a tomarnos unas reacciones febriles. He tenido dolor de panza, reacciones febriles. Y entonces sale positivo, pero regresamos al ejemplo que les di. Sin fiebre, estas pruebas no tienen ningún valor. Las guías de práctica clínica, que es como la ley donde se rige la salud en México, nos dice qué hacer, nos da ciertas pautas para saber qué hacer. Dice específicamente, fiebre mayor a 39 grados más de 72 horas. ¿Sí? El primer punto. Segundo, síntomas respiratorios. Estos pacientes pueden tener tos. ¿Sí? Algún dato gastrointestinal. ¿Sí? Es decir, que el paciente tenga pues, diarrea o vómito. Si tenemos diarrea y vómito y tenemos tos, pero no tenemos fiebre, no podemos pensar en fiebre tifoidea. ¿Sí? Entonces, el punto cardinal es fiebre, calentura y calentura alta mayor a 39 grados centígrados. Así que si usted le duele la cabeza y va y se toma unas reacciones febriles y son positivas, no necesariamente usted tiene la enfermedad. Es más, puedo asegurarle que no tiene la enfermedad. Y lo desafortunado es que va a recibir antibióticos. Para saber qué cantidad, porque obviamente dice usted dice que es negativo, pero ahí en el valor de referencia, el laboratorio te da un valor de lo que es normal. Yo tengo 1 a 360. ¿Cómo puede usted decir que es negativo si yo tengo 1 a 360? Y ahí dice que es normal por debajo de, es normal hasta 1 a 80, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué si tengo 1 a 360 estoy normal? ¿Por qué esas pruebas no son fidedignas? Porque tendríamos que hacer una medición generalizada, es decir, tomar reacciones febriles a todo Minatitlán para poder hacer un corte. ¿Qué significa eso? Para sacar una media. Es decir, resulta que le hacemos a todo Minatitlán y todo Minatitlán tiene 160, ¿sí? Pero resulta que nadie tiene síntomas. De esos que les tomamos no tienen síntomas. Entonces ese sería nuestro corte y eso significaría que es normal, pero no lo tenemos, no existe. Es decir, que si nosotros hemos estado en contacto con esa bacteria hace algunos meses, puede seguir saliendo positivo y a lo mejor fui asintomático, porque como bien lo dijimos, la mayoría de casos pueden no tener síntomas. Entonces, no hay que confiar en absoluto en las reacciones febriles. Son las 11 de la mañana con 50 minutos, 10 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión, y en redes sociales a través de Mina Médica y por Spotify. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Por favor, comentarios, preguntas, adelante con toda la confianza. Vamos a dar respuesta a cada uno de ellos al término del programa. Vamos a darle nada más, ahorita vamos a hablar acerca de pues el tratamiento de la fiebre tifoidea, cuando realmente es fiebre tifoidea. Vamos a hablar de las complicaciones y pues de la prevención, ¿no? Me gustaría, yo voy a hablar un poquito del tratamiento y el doctor Sergio nos va a hablar acerca de los datos de alarma, las complicaciones y la prevención, sobre todo, que eso es lo más importante. Hay que prevenir, no hay que gastar en tratamientos cuando es muy sencillo prevenir enfermedades, ¿no?
Y la prevención es muy sencilla realmente, son cosas cotidianas, no hay nada extraño, no hay nada normal, no hay nada que compremos, que tengamos que comprar que no tengamos en casa para prevenir. Y con esas medidas con esas medidas de prevención para la salmonela, para la fiebre tifoidea, no solo nos vamos a librar de la salmonela y de la tifoidea, nos vamos a librar de cualquier enfermedad, ¿no? Así es. Vamos a disminuir estos procesos inflamatorios e infecciosos, pero de gran manera. Y un claro ejemplo fue los 2 años de encierro de pandemia, ¿no? Todo el mundo lavaba sus cosas, lavaba su comida, lavaba sus manos, desinfectaba todo. La gran mayoría de personas no nos enfermamos por muchísimo tiempo, ¿no? En lo personal, gracias a Dios, llevo sin un cuadro gripal, ya voy para 3 años, ¿no? Sin un proceso febril desde hace 3 años, ¿no? Entonces, esto es secundario a las medidas que estuvimos tomando por COVID, pero vamos a ver ahorita si hay alguna diferencia con las medidas para prevenir salmonela. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Recomienda la Expresión, el 95.3 de FM. Bueno, pues ya hicimos el diagnóstico. Resulta que sí tengo fiebre tifoidea. Tuve fiebre de más de 39 grados centígrados, más de 3 días. Tuve diarrea, tuve malestar general, dolor de cabeza. Tuve el cuadro clínico, ¿sí? Ya me hicieron el diagnóstico, me hicieron la sospecha, tomaron correctamente las reacciones febriles y me mandaron a hacer un cultivo. ¿Sí? En la primera semana o en la segunda, antes de darme tratamiento, tengo el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Bueno, un tratamiento obviamente antibiótico apropiado. ¿De qué va a depender? Va a depender de la cepa. No es lo mismo la salmonela que nos da aquí en Minatitlán que la salmonela que les da en Estados Unidos, en Guinea, allá donde se enfermó el Zac Efron. No es la misma, ¿sí? No es el mismo, no es sensible a la misma, no es sensible al mismo antibiótico. Entonces, no es como un librito de cocina, ¿sí? No, va a depender de la cepa y de ahí la importancia del cultivo. El cultivo generalmente nos lo reportan con algo que se llama antibiograma, donde viene a qué antibiótico esa bacteria es sensible y con esa la vamos a matar. Entonces, los antibióticos pueden ser extremadamente variables, desde un antibiótico muy sencillo, a lo mejor sale sensible a trimetoprim con sulfametoxazol, y hay otras que salen sensibles, no sé, a ceftriaxona, a, no sé, estoy suponiendo, Hasta vancomicina, por cloranfenicol. ejemplo, ¿no? Loranfenicol, es muy variado, no todas se tratan con el mismo antibiótico, por lo tanto no podemos dar como receta de cocina. Lamentablemente, pareciera que así es. Usted tiene tifoidea y es ceftriaxona, 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 siempre ceftriaxona, ¿no? Así es. Erróneamente estamos desgastando estos antibióticos, ¿sí? Pero lo más importante siempre después del antibiótico son las medidas de sostén. Ese paciente tenemos que hidratarlo bien. El antibiótico sí nos va a mejorar el cuadro, pero no nos va a quitar la deshidratación de ese paciente con vómito y diarrea. Para eso hay que tenerlo bien hidratado, ¿sí? Tiene que tomar pues, suero oral y si no tolera el suero oral, pues tendrá que ser internado para pasarle suero por la vena porque se nos puede morir por una gastroenteritis, ¿sí? Obviamente las medidas nutricionales. Es un paciente que tiene que comer a pesar de que tenga dolor y vómito y diarrea. Por eso es importante controlar estos síntomas lo antes posible y por supuesto sintomático, ¿no? Si le duele la cabeza, pues para la cabeza, si tiene calentura, para la calentura, ¿sí? Con un tratamiento adecuado, afortunadamente, la fiebre tifoidea en la actualidad tiene una mortalidad muy, muy bajita, entre 1 y el 4%, ¿no? Y cuando se hace un buen diagnóstico rápido, cumplimos con las sospechas y con todo, la realidad es que el 1% nada más. ¿Cuánto tiempo hay que dar el tratamiento antibiótico? Bueno, primero identificar el antibiótico adecuado y normalmente se da entre 10 y 14 días el tratamiento, ¿sí? Muy bien. Se hacen estudios de control, ojo, ¿eh? Sí, pero no reacciones febriles, se vuelven a repetir cultivos más adelante, ¿sí? Así es. Porque si vuelven a hacer reacciones febriles, pues van a seguir saliendo positivas una y otra y otra y otra y otra vez. Van a ir conmigo, no les voy a dar tratamiento y me van a quemar en redes sociales por ser mal médico, por no darle antibióticos. Así es. Bueno, doctor, ¿cuáles son los datos de alarma? ¿Hay datos de alarmas y complicaciones de estos pacientes? Sí, cuando, como usted lo dice, ya se tiene el diagnóstico,
o se tiene la sospecha de que es fiebre tifoidea o salmonelosis o tifoidea, como le llamamos comúnmente, hay datos de alarma y también complicaciones que se pueden presentar. En los datos de alarma hay que ver la fiebre o la calentura, una calentura mayor a 39 grados después de 4 días de tratamiento con antibióticos en forma ambulatoria, y es un dato de alarma que no cede a pesar de que se le está dando un buen esquema con antibióticos y lleva 4 días, es un dato de alarma. Otro también es el dolor abdominal. Hay que también sospechar, hay veces no todo está escrito bien, como dicen, no es un librito de cocina, y tenemos que pensar también incluso en diagnósticos diferenciales como una apendicitis o una septicemia que se puede presentar. Tenemos que buscar también los vómitos persistentes, tratar de combatir esos vómitos que a la larga nos puede llevar a la deshidratación, al igual que la diarrea severa, esas diarreas que no ceden y no ceden por más que le demos medicamentos para controlar estos cuadros diarreicos. Que tenga la barriga muy crecida o lo que nosotros los médicos le llamamos distensión abdominal. Parece un globo ese abdomen. Hay que pensar también en un abdomen agudo. La deshidratación o la carencia o pérdida de líquidos. No reponemos los líquidos que se pierden. Recordemos que al vomitar, al sudar mucho precisamente por la fiebre, la orina frecuente y todo eso nos conlleva a la pérdida de agua y sales. Y uno de los órganos que más se ven afectados son los riñones. Esa deshidratación nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda, y que muchas veces para poder salvar la vida del paciente en forma inmediata lo tenemos que dializar. No quiere decir que va a ser una diálisis permanente, pero sí tenemos que eliminar esos cuadros de azoemia, como así le llamamos, de urea y creatinina, que están demasiado elevadas y que pueden llevar hasta la muerte. También en el caso de los niños, la fiebre de difícil control y antecedentes de crisis convulsivas. Aquí, ¿qué debemos hacer, doctor Castañón? Obviamente, como lo mencionaba yo hace ratito, detectar, pues si el cuadro ha sido tan severo y nos hemos complicado y entonces tenemos alteraciones neurológicas, el cerebro está infectado, bueno, ahí se trata la causa. Si son febriles, pues obviamente manejar la fiebre, ¿no? Siempre será la causa. De todas maneras, las convulsiones, hay medicamentos para controlarlas, ¿sí? Las febriles no lo requieren, pero las demás convulsiones sí, sí lo requieren, pero esto ya sería hospitalización pensando en una complicación, ¿no? También tenemos dificultad respiratoria, como se menciona, un niño que respira muy rápido, que jadea, que tiene tiros intercostales, que sus costillitas se le ven y que hay una disociación en la respiración, que el tórax se inflama y la barriga se aplasta. Entonces, ahí a eso se le llama disociación. El ritmo respiratorio es parejo. Tórax, que es donde están las costillas, y abdomen, que es donde es la barriga. Tienen que ser rítmicos. Cuando hay una arritmia, significa que existe un problema respiratorio. Y eso se tiene que ver, hemorragias, como lo mencionó el doctor Castañón, a cualquier nivel, desde nariz, boca o tubo digestivo, debe ser un dato de alarma y llevar a nuestro familiar a una sala de urgencias. De entre las complicaciones, pues las más severas es la perforación intestinal. Recordemos que es un cuadro enteral o un cuadro que está en el tubo digestivo, pero puede ser extraintestinal como complicaciones. Y a nivel intestinal puede haber una perforación, y eso se complica porque hay salida de materia fecal y nos puede llevar a una peritonitis, y esto a la vez nos lleva a la muerte. También están las alteraciones neurológicas, como lo mencionó el doctor Castañón, esas crisis convulsivas o ese proceso inflamatorio a nivel de las meninges o la cubierta que cubre al cerebro se inflama y vienen cuadros convulsivos y vienen otros trastornos que también pueden llevarnos a la tumba. La coagulación intravascular diseminada, que son problemas de coágulos que pueden llevarnos a las trombosis o a la muerte cerebral. También tenemos los cuadros de miocarditis o daños al corazón, el síndrome hemolítico urémico por la falla renal y las neumonías o los problemas infecciosos a nivel de los pulmones. Así de tan severa puede ser un cuadro de fiebre tifoidea mal tratado o mal diagnosticado. Vamos a hacer un corte comercial, son las 12 del día, este es tu programa, pregúntele a tu médico. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Afortunadamente, la gran mayoría de cuadros en la actualidad no son severos, aunque sí, todavía en algunas ciudades, algunos países con pobre cobertura médica, la gente se sigue muriendo, a pesar de que la muerte realmente oscila eh, eh,
en Entre 1 a 4%. 4% general, en niños pequeños sí puede llegar hasta el Menos de 2 años. 20%, ¿eh? En Sí. niños menores de 2 años puede llegar al 20% la defunción por un diagnóstico erróneo o un diagnóstico no a tiempo, porque vienen estas complicaciones tan importantes como mencionaba el doctor, alteraciones neurológicas, hacen insuficiencia del hígado, el hígado se vuelve insuficiente, ¿sí? El corazón se hincha, ¿sí? El pulmón, entonces estas complicaciones severas, pues obviamente pueden llevar a la muerte muy rápidamente a un bebecito, ya que su cuerpo pues es mucho más frágil que el de un adulto, tiene menos reservas, ¿no? Y normalmente, tomando en cuenta que de la sintomatología más frecuente en el menor es el vómito y la diarrea, Sí. pues obviamente esto complica muchísimo más el cuadro, ¿no? Pero ¿hay manera de prevenirlo? Sí, sí hay manera de prevenirlo. Vamos a hablar acerca de... Hay vacunas, ¿eh? Hay vacunas para esta enfermedad. Obviamente la CDC, que es como la Secretaría de Salud de Estados Unidos, la recomienda, dice, para cuando vuelas a zonas de riesgo, Ajá. ¿no? Y dentro de esas zonas de riesgo, pues viene Está nuestro país. México, ¿no? Viene México La ahí, India. obviamente todos los países subdesarrollados, ¿no? Pero digo, nosotros no nos vemos tan, o no nos sentimos tan amolados, ¿no? Claro. Pero para estas instituciones de salud mundiales, Ah, eso sí. para estas instalaciones, para estas instituciones de salud, pues sí, nuestro país es de muy, 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 muy alto riesgo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar acerca de la prevención, ¿sí? Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Herramienta de la Expresión en el 95.3 de FM. No me dan audio en radio, pero ya estamos de regreso. Bueno, vamos a hablar acerca de las vacunas. Tenemos 2 vacunas autorizadas para la fiebre tifoidea, ¿no? Está la vacuna. Estamos de regreso en radio. Nos metieron el audio un poquito. Estábamos hablando acerca de cómo prevenir. Bueno, existen 2 vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y autorizadas en nuestro país. La TI-21A o la vacuna de polisacáridos V. La vacunación está indicada a partir de los 2 años de edad, con una dosis única por vía intramuscular. Y en caso de persistencia, es decir, de cuadro, ¿cómo decir persistencia? Es decir, por ejemplo, si en la familia ha habido otros cuadros por ahí, hay persistencia de bacteria en la familia, se puede volver a readministrar esta vacuna después de 3 años o cuando viajemos a zonas de riesgo. Fuera del aire, comentaba yo en redes sociales que en Estados Unidos o en Europa recomiendan a los pacientes vacunarse antes de venir a México, ¿no? Porque van a llegar a México y van a comer delicioso en la Unos calle, tacos tan unos taquitos riquísimos. deliciosos con Doña Tifo, dicen, ¿no? O las empanadas, este repollo no lavado de Doña Tifo, y pues sabemos que es tiro seguro, ¿no? Muy rico, pero No sé si recuerdes, ahí en la universidad, había un restaurante que se llamaba La Salmonela, ahí dentro de la escuela, de la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias de la Salud. bueno, ¿cuál sería aquí la promoción para la salud, doctor? La prevención primaria, que es lo más Así es. importante. ¿Cómo Sí. prevenimos la salmonela? Aparte de, obviamente, la vacunación, pero ya cosas que no nos cuesten, doctor. Claro, y algo que debemos llevar siempre en mente es la medicina preventiva. La medicina preventiva es barata y la curativa es la que cuesta y la que trae complicaciones. Pues entre las medidas preventivas, o si no queremos tener tifoidea en forma frecuente, el punto número 1 es desinfectar el agua que se utiliza para beber y para la preparación de los alimentos. Recordemos que el agua es vital, pero también es para eliminar a los gérmenes. Debemos desinfectar el agua que consumimos, el agua que utilizamos para preparar los alimentos, sobre todo las frutas y las verduras. Algo que se nos olvida, doctor Castañón, y hay veces la literatura no nos los dice antes de preparar los alimentos y también después de cambiar el pañal del bebé, que a veces la señora por la prisa se le olvida lavarse las manos y recordemos que en sus manos está la salud de una familia. No sé usted qué opine al respecto.
Sí, es importantísimo el lavado de manos, ¿no? Es el equivalente de cambiar el pañal, es el equivalente a ir al baño nosotros, ¿no? Y Claro. obviamente nos lavamos las manos, pero a veces pensamos que pues, está chiquito, ¿no? Ese no contamina, no igualito, ¿no? Así me pasó con el COVID, pensaba que los niños no contagiaban hasta que tu experiencia me lo dio a conocer y yo no me cubría. Mira, un niño no contagia, un niño no se enferma de COVID y mira las consecuencias. Pues bien, Y recordemos que muchas de las enfermedades son fecales orales, ¿no? así es. El ciclo se cumple cuando yo como materia fecal y ahí se cumple el ciclo biológico y empieza la enfermedad, ¿no? Muy bien. Otra manera es también cubrir bien donde se deposita el agua que consumimos. Recordemos que el agua que consumimos no es tan potable y si a eso le agregamos que no sellamos donde vamos a depositar el agua para tomar, es otra manera de que nos podemos contagiar de salmonelosis. Y también controlar en el caso de las comunidades rurales, el uso de las excretas, el tratamiento de las aguas negras. Hay lugares donde no hay drenaje y alcantarillado, un buen sistema de recolección de heces fecales con letrinas o fosas sépticas y también saber el lugar donde se va a hacer, porque es muy importante, se deben reunir ciertos parámetros para hacer el orificio donde se va a depositar la Claro, no puede materia estar fecal. cerca del pozo, no puede estar Ándale, cerca de... vientos predominantes, también todo eso influye a hacer una letrina o una fosa séptica en lugares donde no se cuenta con estos recursos de infraestructura urbana. También es muy importante manejar y procesar apropiadamente los alimentos aplicando las siguientes medidas que son los desinfectantes, ya sea a base de plata o a base de cloro. Antes, sobre todo, las verduras, las hortalizas, que recuerden, vienen de la tierra. Y como nos los comentaste en programas anteriores, ya no se utilizan las aguas negras directo, pero antes qué hermosas se daban esas fresas, esos frijoles, esos arroz regados con aguas negras, aguas del drenaje que ocupan los campesinos por la carencia de agua y lo utilizaban sin procesar. Es una fuente de contagio también. Por eso se dice que se debe lavar enérgicamente las frutas y las verduras y sobre todo las hortalizas en forma apropiada para evitar eso. Eh, También alimentos crudos como los mariscos debemos tener mucho cuidado, sobre todo en esta temporada como le mencionaba, de que la gente le llama ay Dios mío, del canicular. Esta temporada en la cual, aunque ya hay variantes, es la temporada donde existen las más altas temperaturas de todo el año, pero también existe humedad. Y esto favorece la aparición de fauna nociva, como los vectores, las moscas, las cucarachas, los mosquitos, que son fuente de transmisión de otras enfermedades. Vamos a ponerlo así, el dengue. El dengue, el mosquito no te da la enfermedad. El mosquito pica a una persona enferma, lo lleva en su aparato digestivo, cuando te extrae la sangre, que ya pica a una persona enferma, te lo transmite a ti. A eso se le llama vector. En su aparato digestivo lleva el virus, en cualquiera de sus variantes. Igual las moscas y las cucarachas a través de sus patas, La donde rata, la la rata, leptospira. son enfermedades muy graves. Hablamos de tifoidea, pero como mencionaste, la lectospira es una enfermedad grave por necesidad y que puede llevar incluso hasta la tumba. Dentro de las otras medidas, como ya lo mencionaste, es la higiene, el lavado estricto de manos antes de comer, después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Y de preferencia, pues no comer en la calle, donde se duda del proceso de la preparación de los alimentos. Hay que ir a comer con Doña Tifo. Y esto, algo que estamos realizando, también forma parte de las medidas preventivas, la difusión para la salud. Es uno de los primeros pasos que se tiene que dar para tener una vida sana, el fomento a la salud a través de los medios masivos de comunicación, como es la radio, la prensa y ahora lo más moderno también a través de las redes sociales, como lo hacemos en esta forma, a través de la radio y a través de redes sociales. Pues no hay nada más que agregar. Vamos por concluido. No tenemos por ahí preguntas. Hay dos, tres comentarios nada más. Agradecemos mucho que sigan compartiendo, por favor. Y pues no queda más que despedirnos, doctor. Adelante. A nombre de los concesionarios de esta empresa, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, del jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Ercil Hernández, nuestra compañera Enaibet Torres Morales en cabina de controles, locutora en turno, en cámaras y micrófonos de Minamérica, agradecemos a nuestro compañero, el ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, a nombre del doctor
Fernando Castañón Leo, Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les deseamos muy buenas tardes. Síganos a través de las redes sociales también en Minamérica. Hasta la próxima.